Si va a aplaudir, hágalo para Él, con todo gozo y alegría esta mañana. ¿Hay alguien que esté contento este día? Muy bien. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 33 y 38 y 39. Y vamos a leer en esta mañana, dice: y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque podemos estar en este lugar para alabarte, para adorarte, para exaltarte a ti. Pero también estamos en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra que trae bendición, Señor, a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder recibirla, Señor, y dar a luz la vida buena y nueva que tú, Señor, a la cual tú nos has llamado, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por estar aquí. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ahora voltea con el que está junto y dile: Dios te ama, dile, sonríe, ¿sí? Pero díselo con una sonrisa, dile: Dios te ama, dile. Amén. Tenemos que estar alegres y gozosos. Fíjese que muchas de las veces los cristianos que ya tienen tiempo, los que ya tienen años, ¿verdad? A veces son los que menos confían en el Señor, ¿sí? Yo no sé cuántos se acuerdan en su primer encuentro con el Señor, ¿verdad? Ese día donde saltabas de alegría, donde te gozabas, donde te alegrabas, donde creías todo, ¿no? Todo lo que Dios hablaba, todo lo que la palabra de Dios decía, tú lo tomabas, lo recibías y caminabas por ello y empezabas a ver el poder de Dios actuando en tu vida. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene? ¿Sí? Yo sé que hay cristianos aquí que ya tienen 20, 30, 40, 50 años. Gracias a Dios, porque hay otros aquí que tienen 3, 4, 1 año, 2 años, ¿sí? Pero es glorioso cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y empezamos a darnos cuenta que la palabra de Dios funciona, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios realmente es vida, que cambia, que trae, ¿verdad?, fruto a nuestras vidas, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, como que algo pasa, ¿no? Nos volvemos religiosos, nos volvemos de costumbre, nos hacemos personas que van perdiendo la expectativa, la expectación en Dios, el ánimo de seguir al Señor, ¿verdad? Y empezamos a olvidarnos del poder de la palabra, del poder de la Escritura, ¿sí? Así que yo quiero que en esta mañana usted se fortalezca, se anime, ¿sí? Y crea en la palabra de Dios, ¿sí? Si hay alguien que cree en esta mañana, levante su brazo derecho y diga conmigo: yo creo en la palabra de Dios. O dígalo fuerte: yo creo en la palabra de Dios. Ella es vida para mí. Hoy la recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pues la Biblia dice en este pasaje que acabamos de leer que Dios tiene una promesa para nosotros. Y cuando vemos en la Biblia, ¿verdad?, nosotros miramos que hay más de 3,000 promesas en la Escritura. Algunos estudiosos dicen con puntualidad que son 3,565 promesas en la palabra de Dios que como hijos de Él podemos nosotros disfrutar. Yo no sé cuántas de ustedes está disfrutando, pero todas ellas tienen que ver con bendición para nuestras vidas. Todas ellas tienen que ver con sanidad, con salvación, con
sanidad, libertad, ¿verdad? Para cada uno de nosotros mientras estamos atravesando esta tierra. Y todas estas promesas se hacen en realidad en Cristo Jesús. Todas las promesas de la Escritura, ¿verdad?, están depositadas en la persona de Jesús. Y a través de Él es que nosotros podemos hacer la realidad o llegar a nuestras vidas. Si usted no tiene un encuentro con Jesús, si usted no está enamorado de Él, si usted no tiene una comunión con Él, ¿verdad?, todas las promesas de la palabra de Dios que usted espera que se cumplan en su vida, de prosperidad, ¿verdad?, de que le vaya bien en su economía, de que Dios le bendiga, de que Dios esté alrededor de su vida para protegerle, no va a ser posible que lleguen hacia usted, a menos, ¿verdad?, que usted se dé vuelta y vuelva a estar con Cristo, vuelva a estar con Jesús. Él es el centro de todo. Él es el único que puede hacer posible que las promesas de Dios lleguen a nuestro corazón. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas, ¿verdad?, son realidad en Cristo Jesús. Hay cristianos que quieren las promesas de Dios, pero no quieren a Jesús, que no quieren a Cristo, ¿verdad? No tienen una comunión con Él. Ay, pastor, yo sí lo quiero. Sí, pero ¿desde hace cuánto que tú no hablas con Él? ¿Desde hace cuánto que no miras en su palabra? ¿Desde hace cuánto tiempo, verdad, que no pasas un tiempo para estar con Cristo Jesús? Estar con Él. A menos que nosotros estemos con Él, ¿verdad?, esas promesas son para nosotros. Y de todas las promesas que hay en la palabra de Dios, ¿verdad?, de todas las promesas que la Biblia dice, hay una en especial que es yo considero que es la más gloriosa y la más significativa, ¿verdad?, después, claro, de la salvación, ¿verdad?, que Dios nos ha dado por gracia. Es una promesa en la cual cada uno de nosotros no hacemos nada, solo lo recibimos, ¿verdad? Esa es la salvación. Pero una de las grandes promesas, yo estoy seguro que es la más gloriosa, cuando menos para mí, y la más significativa, es la promesa del Espíritu Santo. Es el regalo del Espíritu de Dios, es la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabes que la promesa del Espíritu Santo es el detonante para vivir una vida plena, una vida diferente, una vida poderosa en esta tierra? Una vida de gracia, de gloria, es a través del Espíritu de Dios, ¿sí? Yo no sé usted, pero la Biblia dice que nosotros podemos ir de victoria en victoria, que podemos ir de poder en poder, que podemos experimentar cada día más del mover de Dios sobrenatural sobre nuestras vidas. Todo eso debido a la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos enfrentar y confrontar los poderes, ¿verdad?, de este mundo, de este siglo. Es a través del Espíritu de Dios que nosotros nos llenamos para reinar con Cristo, ¿verdad?, en esta tierra, para tener poder y autoridad en esta tierra. Es a través de Él. Fíjate que Jesús dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: recibirán ¿qué? Poder. ¿Qué íbamos a recibir? Poder. ¿Qué íbamos a recibir? Poder. Voltéate con el que está junto y dile: poder. Dile: poder. Sí. Eso es lo que dice la Biblia que íbamos a recibir cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Poder, el poder de Dios, ¿sí? El poder del cielo sobre nuestras vidas, el poder sobrenatural de Dios para ayudarnos en toda situación. Eso es cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, viniera sobre nuestras vidas. Y qué terrible es ver cristianos, hijos de Dios, que viven sin poder de Dios, que cruzan la vida, el matrimonio, la familia, los negocios, sin el poder de Dios.
van al trabajo sin el poder de Dios, enfrentan la vida sin el poder de Dios, porque no han comprendido, ¿verdad?, que la llenura del Espíritu Santo te da esa posibilidad. Sabes, nadie de los discípulos que andaban con Jesús entendió esta verdad inmediatamente. Nadie de ellos se dio cuenta del significado poderoso detrás de esta verdad. Igual que nosotros, que todavía pensamos que ser lleno del Espíritu Santo se reduce a un momento de emociones, ¿verdad?, a un momento de manifestaciones. Y desde luego la llenura del Espíritu de Dios tiene que ver con ello, pero no es único. No son las únicas cosas que suceden. La llenura del Espíritu Santo es para que nosotros vivamos allá afuera con el poder de Dios. Con el poder de Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Sabes, ellos no lograban mirar que con esta promesa del Espíritu Santo sus vidas iban a ser revolucionadas. Sus vidas iban a ser transformadas, de tal manera que serían llevados poco a poco, ¿verdad?, en un convencimiento hasta el grado de dar la vida, hasta el grado de morir por el reino de Dios, hasta el grado de dar todo, ¿verdad?, inclusive su vida y todo lo que tenían por el reino de Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, mi amado. No solamente una manifestación, sino que te lleva a estar consciente de tanto de la presencia de Dios, que ya no te importa todo lo demás, sino que solamente te lleva a vivir una vida para Dios, una vida para Él, en donde quiera que estés. Eso es glorioso cuando los hombres y las mujeres de Dios se dan cuenta de esto. Estaba leyendo unos testimonios de hombres en Seúl, en Corea, en una de las iglesias más grandes del mundo, de Paul Yonggi Cho, ¿sí? Donde alberga, ¿verdad?, en el auditorio tienen una cierta cantidad, pero tienen iglesias satélites por las cuales a través hacen llegar la predicación del día domingo a través de video, y se congregan en un total de todas las iglesias, más la iglesia central, aproximadamente se calcula 1 millón de personas. Imagínate una iglesia con 1 millón de personas. Y lo increíble que estaba leyendo ahí era que a esa iglesia o a esa congregación asisten muchos hombres de negocios de gran nivel, ¿verdad? Asisten muchas personas profesionales reconocidas en el país. Asisten muchos políticos. Y estaba escuchando el testimonio y viendo algunos fragmentos de video cómo todos estos hombres entienden el poder del Espíritu de Dios. Uno de ellos estaba trabajando, trabajaba o trabaja, no lo sé, en la política, y tenía un puesto en la secretaría, ¿verdad? Una secretaría importante en la política, no sé cómo le llamen, pero le vinieron con él algunas personas para hacer unos negocios, y en los negocios, ¿verdad?, había cierta corrupción. Si nos permites hacer esto, nosotros te vamos a dar una parte, te vamos a dar una gran mochada, ¿no? ¿Sí? Y él dijo, yo no puedo hacer esto. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Todo el mundo lo hace, en todos lados lo hacen, ¿no? Y él dijo, yo no lo puedo hacer porque soy hijo de Dios, soy cristiano, lleno del Espíritu de Dios, y yo no puedo hacer estas cosas en este lugar. Cuando un hombre o una mujer están llenos del Espíritu de Dios, son transformados hasta vivir la vida completamente para el Señor, completamente para Dios, ¿sí? ¿Saben cómo se va a terminar la corrupción? Cuando se levanten los hijos de Dios llenos del Espíritu de Dios, llenos del poder de Dios, para resistir los poderes de este mundo, para resistir los poderes de este siglo. Jesús dice la escritura que en Hechos 1:8 Jesús les había dicho, esperen la promesa, esperen la promesa.
Sabes que cuando Dios te promete algo, tú tienes que aprender a esperar, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios, dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Así que voltea con el que está junto y dile: aprende a esperar. Dile fuerte: aprende a esperar. Cuando Dios te ha dado una promesa de bendición, cuando Dios te da una promesa de sanidad, cuando Dios te da una promesa de prosperidad, aprende a esperar, porque Dios lo va a hacer realidad. Él es real. Y vemos en el libro de Hechos capítulo 2 como cuando está prometido, cuando Dios lo que Jesús les ha prometido, ¿verdad?, se empieza a hacer realidad. Dice la Biblia que los discípulos estaban juntos y estaban de un mismo ánimo, estaban juntos y de un mismo sentir, se habían puesto de acuerdo, estaban reunidos orando, ¿verdad? Y Jesús les había dicho: esperen la promesa, el Espíritu va a venir, no va a tardar muchos días. Y ellos, mientras estaban esperando, se unieron, se juntaron, estaban en una unidad y en un mismo ánimo. Eso les produjo que tuvieran una expectativa, una expectación hacia las cosas de Dios. Y cuando nosotros estamos esperando la promesa de Dios, tenemos que estar juntos como familia, tenemos que estar juntos como matrimonio, tenemos que estar juntos como compañeros, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, porque Dios va a hacer algo maravilloso y sobrenatural cuando Él venga sobre nosotros. Cuando nosotros estamos juntos y en una misma unidad, tenemos una misma expectación, una misma expectativa, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces las partes que componen la familia, cada quien anda por su lado, cada quien anda por donde quiere, ¿sí? Y no logran tener la fe suficiente para recibir lo que Dios quiere traer sobre cada uno, sobre cada familia, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces dice la Escritura que cuando estaban ellos esperando, en el capítulo 2, dice la Biblia que un viento recio cubrió la casa y lenguas como de fuego se fueron depositando sobre cada uno de los que estaban ahí. Y inmediatamente empezaron a hablar en otros idiomas que otra gente que estaba alrededor podía entender. ¿Y sabes qué es lo que hablaban todos ellos? Aunque hablaban en diferentes idiomas, hablaban lo mismo. ¿Qué hablaban? Lo mismo. Dice la Escritura que hablaban las maravillas y contaban las maravillas de Dios. Y todo el mundo se asombraba. Porque sabes que cuando un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo están en esta condición, lo que hablan es lo mismo. Van a hablar las maravillas de Dios, van a contar las maravillas de Dios. Cuando un hombre y una mujer se llenan del Espíritu de Dios, lo único que puede salir de sus bocas son las maravillas de Dios. Es lo que Dios hace, es lo que Dios, ¿verdad?, produce dentro de ellos. Tú te das cuenta inmediatamente cuando hay hombres y mujeres jóvenes, ¿verdad?, que están llenos del Espíritu de Dios, porque están hablando de las maravillas de Dios. Están hablando de lo que Dios hace. Están hablando de su expectativa, de su esperanza en Dios. Están contando lo que Dios es. Están hablando, ¿verdad?, de su amado, de lo que Él hace, de lo que es posible en Dios. En cambio, cuando hay hombres y mujeres que no están llenos del Espíritu de Dios, lo único que hablan es queja, amargura, murmuración, ¿verdad?, dolor. Es lo único en lo cual están hablando, sí. Están pensando, está fluyendo dentro de ellos. Porque la vida que está dentro de nosotros es lo que fluye a través de nuestra boca. ¿Qué es lo que fluye por tu boca? ¿Qué es lo que está fluyendo a través de ti? ¿Sí? Por eso es bien importante esta promesa del Espíritu de Dios
sobre nosotros. Es bien importante que nosotros podamos entender que la llenura del Espíritu Santo va más allá de estas cuatro paredes, tiene que ir más allá, nos debe llevar a un nivel, ¿verdad? A una dimensión nueva, nos tiene que llevar a una dimensión de gracia, de gloria, en donde quiera que vamos, en donde quiera que estamos. Por eso te hacía mención de que cuando tú conoces al Señor por primera vez, nada te impide, no hay cadenas delante de ti, no hay impedimentos, no hay límites, porque todo lo crees. Conoces al Señor, ¿verdad? Y estás completamente lleno del Espíritu de Dios, y empiezas a hablar, le hablas a tus compañeros, le hablas a tus familiares, ¿sí? Tal vez se opongan, tal vez te digan lo que te digan, pero tú estás lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios, y tarde que temprano todos los que te escuchan van a voltear hacia Dios. Es lo que les pasó a los discípulos. Dice la Biblia que cuando tienen esta experiencia del Espíritu Santo, la gente que los está escuchando se asombran, pero a la vez no pueden creer, ¿verdad?, que estos hombres tengan estas cualidades ahora. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que algunos los señalaron y algunos les dijeron, no, pues estos solamente están alborotados, ¿no? Están llenos de vino. Lo que sucede es que ya tan temprano se emborracharon, ¿no? Eso es lo que dijeron, eso es lo que hablaron. Y eso es lo que las mismas personas, ¿verdad?, vienen a hablar acerca de ti cuando te llenas del Espíritu de Dios. No, tú ya eres estás mal, ¿sí? Ya te saliste, ya estás fuera, ¿sí? Ya no tienes los pies sobre la tierra, ¿sí? ¿Cómo es eso de que tú puedes creer? ¿Cómo es eso de que en medio de esta situación que estamos viviendo tú vienes a decirnos que podemos salir adelante, ¿sí? ¿Cómo es que tú en medio de los problemas estás con una paz y con una calma, con una sonrisa, confiando en el Señor? ¿Qué no ves todo lo que sucede alrededor? No, estás borracho, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que le sucedió. Porque un hombre o una mujer llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad?, transforman. No solamente son transformados, son agentes de cambio. Son personas que pueden traer cambios, que pueden traer el reino de Dios a la tierra, que pueden traer el poder de Dios a la tierra, ¿sí? Te puede sanar, Dios está contigo, confía en Él, cree en Él, espera en Él. Dios puede hacer esto con tu matrimonio, espera, confía. Si Dios te lo ha prometido, Él lo hará, Él lo va a hacer. Confía en el Señor, Él va a hacer esto con tus hijos. Él está a tu alrededor, Él te ha prometido. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana, ¿sí? Ahora, las personas llenas del Espíritu Santo regularmente, ¿verdad?, no son bien entendidas, no son bien recibidas, no son bien vistas, hasta que sus acciones, ¿sí?, demuestran algo. Entonces es cuando la gente empieza a voltear la vista. Oh, sí, no, tremendo esto, ¿sí? Y tienes que tener cuidado, porque son en esos momentos en que tú dices, estoy lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad?, y todos me están atacando, todos me están señalando. Yo por eso mejor ya no quiero decir nada, no quiero hablar nada, ya no quiero mencionar nada, ya no quiero venir a la iglesia con ánimo y gritar, Dios está aquí, ¿verdad?, porque todos me ven mal. Y te empiezas a acomodar. Y empiezas a traicionar, ¿sí?, el regalo, lo que Dios te ha dado. Un hombre lleno y una mujer llena del Espíritu de Dios siempre, ¿verdad?, van a estar expectantes, gozosos, alegres, confiados, porque saben que su Dios los respalda. Y no les importa lo que digan. Ellos dijeron, están borrachos. Y dice la Biblia que Pedro se levantó. Estoy ahí en el capítulo 2 de Hechos, sí, estoy hablando
de manera general del capítulo. Ahorita quiero llegar a algo, pero quiero ponerte este contexto, ¿sí? Entonces dice la escritura que Pedro se levantó, estaba lleno del Espíritu de Dios y empieza a hablar, empieza a declarar, a dar un discurso, a dar una enseñanza acerca de lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia que él basó su afirmación, el Espíritu que estaba dentro de él, el Espíritu Santo, le hizo ver que ese momento era la promesa hecha realidad, hablada durante muchos años atrás por un hombre, un profeta llamado Joel. Muchos años atrás. Y el Espíritu viene y le dice que esa era el cumplimiento, ahí empezaba el cumplimiento. Y Pedro empieza a hablar del profeta Joel, donde dice en capítulo 2, verso 28, dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán ¿qué? Visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Eso es lo que Pedro les está diciendo, ¿verdad? Y les está hablando acerca de Cristo, acerca de Jesús, al cual habían crucificado sin saber, sin conocer, pero que el Señor, ¿verdad?, lo tomó para ser Señor y Rey. Y les empieza a explicar que el Espíritu Santo había sido depositado sobre Cristo Jesús, para que Él lo derramara sobre todos aquellos que confiaran en Él, que podrían confiar en Él. Y entonces Pedro les hace un llamado a todos los que están ahí y les dice: únanse, ¿verdad?, a esta experiencia de vida. Vengan, reciban. Es lo que leímos al principio. Para ustedes es la promesa. No solamente es para nosotros, es para ustedes, para todos aquellos que confían en el Señor, para sus hijos, para sus hijas, para sus generaciones. La promesa del Espíritu de Dios es para nosotros, es para este tiempo, es para cada uno de nosotros, ¿sí? Y les dice: reciban este regalo, reciban esta promesa, ¿sí? Y Pedro les habla y les dice, porque la gente estaba tan expectante, tenía una atención a lo que él estaba hablando, lo que estaba diciendo, y le preguntan: ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para recibir esta promesa? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les habla que para recibir la promesa tenían que arrepentirse. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse. Esa era la única condición para poder recibir esta promesa. Arrepiéntanse, les dijo Pedro. Arrepiéntanse. Sabes que la palabra arrepentirse viene del griego metanoía, que significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de opinión. También significa, ¿verdad?, ir caminando en un sentido y dar la vuelta hacia todo lo contrario, hacia donde ibas. Un cambio de vida, un cambio nuevo. Arrepentirse. Diga conmigo: arrepentirse. Es algo que nosotros tenemos que ver en nosotros, arrepentirnos. Porque muchos quieren el poder del Espíritu de Dios, pero no se arrepienten. No tienen un cambio de mente, no tienen un cambio de opinión en sus vidas, de camino. Quieren seguir haciendo lo mismo que hacen. Quieren seguir confiando en las mismas cosas que confiaban antes que en Jesús. Quieren seguir, ¿verdad?, depositando su confianza en las personas, en la brujería, en la hechicería, en todas estas clases de cosas, ¿no? Pues por si las dudas, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios me falla? Pues aquí tengo, ¿no? Un poquito acá y un poquito allá. Nunca podrás vivir lleno del poder de Dios si tú no te arrepientes. Y si no tienes al Espíritu de Dios, tu vida cristiana será tan común, y cada vez que venga el diablo y cada vez que venga el enemigo, serás derribado y serás derrotado. Cada vez que enfrentes algo, ¿verdad?, tu enemigo
te hará huir. Porque Pedro les dice, se tienen que arrepentir, tienen que tener un cambio de mente, tienen que olvidarse de la vida pasada que tenían, tienen que dejarlo atrás, tienen que caminar, ¿verdad?, en un camino nuevo. Imagínate que todavía hay cristianos enviando cadenitas, ¿no?, para ver si se cumple algo. Si usted hace esto y esto y esto y verdad y lo repite tantas veces, Dios no le va a hacer nada. Dios va a obrar en su vida cuando usted se arrepienta. ¿Cuando usted qué? Se arrepienta. Señor, estos eran mis pensamientos, esta era mi forma de vida, pero me arrepiento. Ya no quiero vivir de esta forma, ya no voy a vivir de esta manera, ya no voy a confiar en nadie más que en ti. Eso significa arrepentimiento. Y cuando usted hace eso, ¿verdad? Dios dice, cuando venga el Espíritu Santo, vas a tener poder en tu vida. Vas a vivir con el poder de Dios dentro de ti. Vas a vivir con el poder del cielo sobre tus manos, sobre tu boca. Qué tremendo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, todos tus pensamientos, ¿verdad?, viejos, obsoletos, tienen que ser renovados, tienen que ser restaurados. Todos tus caminos que te llevaban hacia la muerte, cuando el Espíritu de Dios viene, se convierten en vida. Sí. Pero hay gente que no puede aceptar lo nuevo de Dios. Gente que todavía tiene religiosidad, costumbre. Vienen a la iglesia por costumbre. Solamente cambiaron de costumbre. Conocieron al Señor, ¿verdad? Pero ahora solamente tenían la costumbre anterior religiosa y ahora la convirtieron en una costumbre, así entre comillas, cristiana. Y no pueden experimentar el poder de Dios. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 5, verso 37 al 39. Jesús habla y dice: nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. La versión 60 dice odres. Esta era la manera, era la forma de hacer fermentar el vino, para que el vino pudiese tener un sabor sabroso, pudiese tener un sabor agradable, ¿verdad? Y ese proceso de fermentación se llevaba a cabo dentro de estos odres, estos contenedores. Pero no podía depositarse un vino viejo sobre los odres, porque no tenía ningún sentido. Sino que dice la escritura que el vino nuevo tenía que depositarse forzosamente en odres o en cueros nuevos. Porque los cueros nuevos eran tratados, eran de alguna manera llevados en un proceso para que cuando el vino fermentara y soltara los gases y todo lo demás, los cueros, los odres tuvieran una flexibilidad, se pudiesen expandir a medida que lo que estaba dentro de ellos se expandiera. Pero dice la Biblia aquí que cuando echaban el vino nuevo en los odres viejos ya no tenían esa flexibilidad. Y entonces cuando la fermentación del vino venía sobre de ellos, los reventaba, porque ya no tenían la capacidad de ir más allá, de ensancharse. Y dice la escritura que sucedían dos cosas: se derramaba el vino nuevo y los odres también se rompían. Y sabes, Dios no quiere romperte.
Dios quiere formarte. Voltea con el que está junto y dile: Dios quiere formarte, dile. Pero hay gente que todavía no quiere el vino nuevo. Quiere seguir caminando con la tradición, quiere seguir caminando con lo mismo. Quiere estar en la superficie, no quiere ir a lo profundo de Dios. Señor, yo medio cumplo contigo, Señor, para que tú me des todo, ¿no? Y el Señor dice: bueno, pues si tú medio cumples conmigo, pues yo también medio voy a cumplir contigo. ¿Está aquí? Qué bueno que Dios no toma la misma actitud que nosotros, porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, y Dios es fiel y Él cumple sus palabras. Y fíjate, dice: y nadie prueba, el vino debe guardarse en cueros nuevos. ¿En qué debe guardarse el vino? En cueros nuevos, ¿sí? En odres nuevos. Y luego dice: ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen: el añejo es mejor. Si nosotros queremos el vino de la promesa del Espíritu Santo, Dios tiene que tratar nuestros cueros, nuestros odres. Y estaba estudiando de qué manera trataban a los odres. Y lo primero que hacían es que los dejaban en agua. Los metían, los hundían, ahí estaban durante mucho tiempo en el agua. Hasta que absorbieran, ¿verdad? La humedad, las propiedades del agua. Y una vez que estaban así, ¿verdad? Los sacaban y los azotaban contra las piedras. Esto era para que ellos pudieran tener esta flexibilidad. Y sabes, de alguna forma es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos mete en el agua que simboliza la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, están sumergidos en el agua. Y tú necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Y luego viene el trato de Dios. Diga conmigo: el trato de Dios. Ay, es que yo no sé por qué me están pasando estas cosas, por qué me sucede aquello y lo otro. Y sí, Dios te está tratando. A ver cuánta flexibilidad puedes obtener en tu vida para que el vino de Dios, el vino nuevo, pueda venir dentro de ti. Dios permite que nos sucedan ciertas cosas que nos duelen, que pasan en nuestras vidas. Hay otras que no son de Dios, pero Dios las permite que tú las cruces para que puedas tener y adquirir una flexibilidad, ¿verdad?, en tu vida, para que cuando venga el Espíritu de Dios te puedas ensanchar, para que cuando venga el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el vino nuevo de Dios, tú no te rompas. Por eso que a veces tenemos escasez, no pobreza, porque la pobreza es una maldición, pero la escasez es algo que Dios nos permite tener. Para ver si ahí en esos momentos, ¿verdad?, ya somos flexibles para decirle: Señor, nosotros seguimos confiando en ti. Estamos atravesando esta situación económica, este asunto, ¿verdad? Pero estamos agarrados de tu mano, estamos agarrados de tu presencia y sabemos que esto que está ocurriendo en nosotros en este tiempo es pasajero, porque al final tú nos vas a dar una victoria, Señor.
Flexibles. Flexibles. Por eso el apóstol Pablo podía decir: estoy preparado para todo, para vivir en abundancia y para vivir en escasez. Fíjate que él no dijo en pobreza, dijo en escasez. El Espíritu de Dios, Dios mismo me ha preparado. Sé vivir con poco y sé vivir con mucho. Sé vivir cuando no se tiene nada, pero también sé vivir cuando se tiene mucho. Para todo estoy preparado, porque el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Un hombre lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Pablo fue el mismo que dijo: yo puedo hablar más en lenguas que todos los que están aquí, pero prefiero hablar palabras que tienen sentido, prefiero hablar palabras que edifican, prefiero hablarles, ¿verdad? Aunque sea 5 palabras que les puedan transmitir vida. Porque Pablo entendía que estar lleno del Espíritu de Dios no solamente tenía que ver con algunos aspectos, sino que el Espíritu de Dios le llevaba a vivir una vida de poder. Por eso nosotros necesitamos que la promesa del Espíritu de Dios sea real en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren este regalo del Espíritu de Dios? Sí. Ahora te quiero dar 3 ejemplos de qué significa caminar siendo llenos del Espíritu Santo. Sí. Quisiera hablarte mucho acerca de esto. Todos este mes hemos sido retados con las personas que Dios ha enviado aquí, ¿sí? A sacudirnos, a movernos, a dejar de estar estáticos, a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Y quiero hablarte de 3 ejemplos, de 3 hombres, ¿sí? Uno de ellos, desde luego, que es Jesús, Jesús hombre. Jesús fue Dios y fue hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero en su 100% de hombre, Él comprendió algo maravilloso. Y ese es el ejemplo número 1 que está en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice la Biblia: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Está lleno de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y dice la Biblia, escucha: regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. En el desierto se camina siendo guiado por el Espíritu de Dios. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Para que cuando vengan los desiertos, nosotros tengamos dirección en medio del desierto. Yo no sé cuántos han estado en lugares desérticos, ¿sí? O desierto, o han estado en desierto, ¿sí? No, hay algunos aquí que sí, ¿sí? Lo más que he experimentado, yo no sé si han ido a unas dunas aquí por la playa de Chachalacas, ¿no? Sí. Pero los que, no sé si te has introducido en las dunas, pero una vez que te introduces en ellas, si ya no empiezas a ver nada alrededor, pierdes el sentido de dirección. Al menos que seas realmente muy astronómico, ¿no? Y diga: el sol está para acá y sale por acá, y etcétera. Pero una vez que te metes a esos lugares desiertos, tu sentido de orientación se confunde. Porque todo lo ves igual, no hay para donde levantes la vista, ¿verdad? Arena, 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 bajadas, subidas y todo, pero ya no sabes para dónde estás caminando. Y es increíble que en un lugar, los que han ido ahí tan pequeño, ¿verdad? Que lo puedes atravesar en unas 2 horas, ¿sí? Y puedes salir, entrar y salir, pero te extravías.
Y sabes, en el desierto, lo único que nos puede ayudar es la brújula del Espíritu Santo. En los desiertos de tu vida, en esa situación de matrimonio, de familia, de finanzas, de lo que estás atravesando. Por eso dice la Biblia, lleno del Espíritu de Dios fue guiado al desierto, pero en el desierto tenía la dirección del Espíritu Santo. Otra de las cosas que suceden en el desierto es que el diablo viene para tentarnos, para seducirnos, ¿verdad? Para alejarnos de Dios. Y es en esos lugares donde recibimos los ataques directos del enemigo. Pero ahí en medio del desierto, llenos del Espíritu Santo, dirigidos por Él, aún en medio de padecimientos, ¿verdad? De situaciones difíciles, nosotros podemos darle cara al enemigo. Podemos hacerle frente al enemigo. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí, Él no comió durante 40 días y tuvo hambre porque era 100% hombre. Y entonces el diablo vino y le dijo, pues dile a las piedras que se conviertan en pan si eres hijo de Dios. Pero guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Jesucristo le dijo, no solo de pan vive el hombre. Claro que tengo mucha hambre, pero yo no voy a dejarme llevar por lo que tú dices. Yo voy a confiar en Dios. Si estás atravesando desiertos, entonces necesitas ser lleno del Espíritu de Dios, porque el desierto solo se cruza con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? No es que Jesús estaba emocionado por el Espíritu de Dios, había caído. No, dice lleno del Espíritu de Dios, energizado por el Espíritu Santo, fue al desierto y fue dirigido, guiado por el Espíritu de Dios. Número 2. En Hechos capítulo 13 vemos una historia de Pablo. Y dice la Biblia que Pablo había llegado a una región. Hechos capítulo 13. Ahorita vamos a leer los versículos que les di. Pero dice la Biblia que Pablo había llegado a una región y estaba compartiendo la palabra y juntamente con Bernabé, y descendieron hasta un lugar que se llamaba ahí Salamina, una ciudad. Juan Marcos dice la escritura que estaba con ellos, les asistía. Y dice la Biblia que cuando llegaron siguieron caminando, llegaron hasta la isla de Pafos, y ahí conocieron a un falso profeta llamado Bar Jesús. Y la Biblia dice, la historia dice en el verso 7, ahorita leemos del 8 en adelante, que este falso profeta, que al final es un brujo, es un hechicero, se había acomodado o apegado al gobernador de ese lugar que se llamaba Sergio Paulo. Y a pesar de que este hombre era un hombre inteligente, estaba siendo seducido por este hombre, por este falso profeta, por este hechicero, para no oír, para no caminar en las cosas de Dios. Y dice la Biblia que este hombre impedía a Sergio Paulo escuchar la palabra de Dios. Dice en el verso 8, ahora lo puedes poner. Dice, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera, porque hay espíritus inmundos que son enviados
para hacer que las personas que están alrededor de nosotros les cueste trabajo entender lo que es la palabra de Dios. Y me encanta que da la descripción de Sergio Paulo y dice, era un hombre inteligente, pero como había este espíritu alrededor de él en su mente, le impedía. Es igual contigo, con nosotros. Estás rodeado de personas inteligentes en tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, la gente alrededor, compañeros. Nadie duda de la inteligencia, pero hay espíritus que les impiden oír y entregar su vida, que les hacen seguir llevando una vida desperdiciada en esta tierra. ¿Y qué se necesita? Fíjate, dice la Biblia, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y entonces miró al hechicero, miró al brujo a los ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre de ti, quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Esto sucedió sobre un brujo, un hombre que tenía la intención, usado por el diablo, y tenía la intención de hacer que los que estaban alrededor, y en especial Sergio Paulo, no escucharan la voz de Dios. Pero cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pueden confrontar a esa clase de espíritus y mirarlo a los ojos y decirles: en el nombre de Jesús, estás lleno de corrupción, pero esta es la sentencia del Señor para ti. Él te ha vencido en la cruz del Calvario y tú nunca más podrás ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Y dice la escritura en el verso 12: cuando el gobernador vio lo sucedido, se convirtió. ¿Qué sucedió con ese hombre? Se convirtió. ¿Sabes por qué tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus parientes no se convierten al Señor? Porque no hay una llenura del Espíritu Santo sobre de ti para arrestar a esos espíritus inmundos que no les dejan ver, que no les dejan creer, que no les dejan caminar en el Señor. Que nos obligan a decir: ay, pues es que así son, es que son tan buenos, ¿verdad? Pues es que nada más les falta a Cristo, les falta lo más importante. Porque cuando ellos mueran, su destino no será estar con el Señor. Porque necesitas ser lleno del Espíritu de Dios, porque es la única manera de confrontar los poderes de este mundo. Confrontar los poderes de este mundo. Amado, tú no tienes que tener miedo a los brujos y hechiceros. Hay uno que está dentro de ti que es más fuerte. Tú no tienes que estarle poniendo, ¿verdad?, que ellos pueden hacer más cosas que tú. Ay, pues es que un trabajito, que esto, que te pasen el huevo, la rama y todo lo demás, ¿no? Y sí, porque el botón rojo y las 12 uvas en el fin de año y olvídate. Hay alguien más poderoso dentro de ti. Hay alguien más poderoso dentro de ti. Pero hasta que no seas lleno del Espíritu de Dios,
Por eso mi urgencia en esta mañana de que no solamente llevemos la manifestación o la llenura del Espíritu Santo, lo reduzcamos a un momento emocional, a un momento de experiencia, sino que entendamos que estar lleno del Espíritu Santo significa poder de Dios. Y el tercer ejemplo está en Hechos 7:55. Y te cuento el contexto. Dice la escritura que Esteban junto con otros fueron elegidos para servir las mesas. La razón de que habían sido elegidos es que eran hombres de fe, llenos de fe, del temor de Dios y llenos del Espíritu Santo. Porque cuando eres un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios, no importa lo que te pongan a hacer o lo que te toque hacer dentro de la iglesia. Ay, es que a mí no me ponen a predicar. Es que no me conocen. Yo tengo una experiencia. Los hombres llenos y las mujeres llenos del Espíritu de Dios, lo que les toque hacer, lo hacen. Y lo hacen con toda gracia y con toda madurez y con toda fuerza. Ay, es que a mí me tienen envidia, por eso a mí ya no me... Es que me están desperdiciando. Esteban, dice la escritura, lleno del Espíritu de Dios, hombre de fe. A ver, Esteban, ven Esteban. Ah, no, el pastor Esteban, no, el Esteban de la Biblia, sí. Y le dijeron, necesitamos 7 servidores de mesas. Y te hemos visto que tú eres un hombre lleno del Espíritu de Dios, hombre del temor de Dios, hombre de fe. Eres bueno, eres elegible para esto. Y dice la Biblia que ahí Esteban está haciendo su trabajo, pero Dios lo empieza a usar, porque dice la escritura que cuando eres fiel en lo poco, eres puesto sobre lo mucho. Y entonces ya vemos a Esteban hablando con toda la gente y tratando de explicarles lo que ha sucedido, toda la historia de Israel. Él les habla a los que están ahí, ¿verdad? Los sacerdotes, los saduceos, fariseos, la gente que está alrededor, y les empieza a hablar desde Abraham, pasando por Moisés, David y toda la historia, solamente para decirles que Jesús era el descendiente legítimo, el Mesías que Dios había escogido para ser rey y para ser Señor. Y dice la Biblia que todos, ¿verdad? Ahí les crujían los dientes de lo que estaba hablando. Aún Saulo, que todavía no era convertido al Señor, estaba ahí y consintió, ¿verdad? Consintió que Esteban fuera apedreado. Y dice la escritura en el verso 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sabes cómo se ve la gloria de Dios? ¿Sabes cómo se puede mirar a Jesús? Siendo llenos del Espíritu Santo. Porque cuando eres un hombre, una mujer llenos del Espíritu de Dios, estás consciente de que Jesús está presente. No necesitas motivantes externos, porque lo que tienes dentro es la seguridad del Espíritu de Dios dentro de ti, que te hace venir a la iglesia, que te hace predicarles a otros, que te hace orar por otras personas, que te hace ir a servir en otros lados, en otros lugares.
Porque dice la Escritura que lleno del Espíritu Santo eres capaz de fijar la mirada en el cielo y ver más allá, introducirte en el cielo y mirar la gloria de Dios y mirar a Jesús mismo, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser retados y cambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Hay muchos aquí en esta mañana que necesitan arrepentirse porque no puedes caminar queriendo a Dios, ¿verdad? Y queriendo las mismas cosas de este mundo. Hay gente en esta mañana que necesita tener ese poder para poder enfrentar los espíritus inmundos que no dejan oír la palabra de Dios a tu familia, a tus compañeros. Esos espíritus inmundos de enfermedad, de escasez, de pobreza, de maldición. Y necesitas el Espíritu de Dios para poder mirar fijamente y decirles: en el nombre de Jesús te vas. Fuera en el nombre de Jesús, de mi casa, de mis hijos, de mis finanzas. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera con tu enfermedad, fuera con tu maldición, fuera en el nombre de Jesús. Llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Es la única forma de cruzar los desiertos y de salir victoriosos de ellos. Llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice: es para ti y para tus hijos y para tus generaciones. Este regalo, esta promesa del Espíritu de Dios es para ti, es para ti, es para ti, es para tus generaciones, es para lo que viene, es para tus hijos, es para todos aquellos que puedan venir y fijar su vista y creer en Jesús como su Señor y su Salvador. Cierra tus ojos. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si tú sabes y reconoces en esta mañana que solamente has reducido al Espíritu de Dios en algunas cosas, le has encerrado solo en unas cosas, en hablar en lenguas, en caer, en reír, en tener alguna manifestación. Pero te has dado cuenta que a pesar de todo esto y que lo has experimentado, sales a las cosas de la vida y las enfrentas y sales muchas veces derrotado. Y no hay cambio, no hay transformación. No hay algo que te obligue, que te lleve, que te motive a levantarte delante de los ambientes en los cuales tú te levantes para declarar las maravillas de Dios, para hablar, para tener una palabra distinta, para tener una palabra diferente, para tener una actitud diferente, para tener unas fuerzas diferentes. Entonces necesitas la llenura del Espíritu de Dios. Si tú necesitas esto, ponte de pie y levanta tus manos. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana para nosotros. El Espíritu Santo es una promesa para nosotros. Es un regalo que viene a través de Jesús, a través de Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que la única condición es arrepentirnos. Arrepentirnos. Dejar que lo nuevo permee lo viejo. Dejar que Dios venga dentro de nosotros.